Existe un nombre que la Iglesia Católica borró casi por completo de la memoria colectiva, un nombre que a los cardenales se les prohíbe mencionar en voz alta. Hablo de un Papa real, un hombre que vivió, gobernó y respiró, pero que oficialmente jamás debió existir. ¿Qué crimen pudo cometer para merecer el castigo más severo que Roma es capaz de aplicar? El olvido total. En los archivos sellados del Vaticano, enterrados bajo capas de secreto pontificio, duermen documentos que jamás debieron salir a la luz. Pergaminos chamuscados, cartas salpicadas de sangre seca, testimonios censurados durante siglos enteros. ¿Qué verdad espantosa se oculta en esas páginas amarillas por el tiempo? Esta es la historia del Papa maldito, el hombre cuya existencia la Iglesia prefiere negar, y lo que descubrirás en los próximos minutos puede transformar para siempre tu visión sobre el poder, la fe y las sombras más densas del cristianismo. Porque existen crímenes tan terribles que ni siquiera Dios parece dispuesto a perdonarlos, y hay secretos tan peligrosos que lo mejor sería mantenerlos enterrados. Hasta ahora. Roma, año 1032. Las calles empedradas desprenden el aroma mezclado de incienso y podredumbre. La ciudad eterna atraviesa una de sus fases más oscuras, en las que el trono de San Pedro no simboliza santidad alguna, sino un escenario de guerra manchado de traición, deseo y muerte. En aquellos tiempos violentos, mientras papas caían envenenados y cardenales compraban sus títulos con oro empapado en sangre, un niño de apenas 11 años fue coronado líder máximo de la cristiandad. Su nombre era Benedicto, Benedicto Nuome. Pero hoy, pronunciar ese nombre dentro del Vaticano provoca pánico y silencio inmediato. ¿Por qué ocurre esto? Porque Benedicto Nuome no fue simplemente otro papa corrupto más, fue algo infinitamente peor. Lo llamaron el Anticristo vestido de blanco, un demonio sentado en el trono de Pedro, una criatura que convirtió el palacio apostólico en un burdel infernal. Y la Iglesia, avergonzada al extremo, tomó una decisión jamás vista: borrarlo, erradicarlo de la memoria pública, prohibir su nombre. Sin embargo, los documentos aún existen, ocultos, sellados y vigilados en los archivos secretos más inaccesibles del mundo. Y hoy, tú y yo vamos a abrirlos. Visualiza por un instante el rostro de un niño de 11 años, mejillas suaves, ojos llenos de curiosidad, manos pequeñas incapaces de sostener con firmeza el báculo papal. Ahora imagina esas mismas manos dictando torturas, firmando ejecuciones, tocando lo prohibido bajo sábanas de seda en palacio. Benedicto Numebe ascendió al trono papal de una manera que hoy parecería impensable. Su casa, los condes de Túsculo, una dinastía poderosa y despiadada, literalmente compró el papado. No fue elegido por santidad ni por inspiración divina, sino colocado allí porque su tío controlaba el oro, las tropas y los votos. Así, un niño que apenas comprendía la palabra castidad se transformó en el supuesto representante de Cristo en la tierra. Monjes cronistas que arriesgaron su vida para registrar los hechos escribieron con mano temblorosa. Para ellos, Benedicto Numebe vivía como un demonio salido del infierno. ¿Qué significaba eso? Significaba orgías en la misma Basílica de San Pedro. Significaba asesinatos por capricho, sin juicio alguno. Significaba que el Palacio Apostólico, el recinto más sagrado del cristianismo, se convirtió en un refugio de violencia, desenfreno y blasfemia. San Pedro Damián, santo respetado hasta hoy, escribió con furia: «Ese hombre es una bestia impura, que ensucia la silla de Pedro con actos tan viles que mi pluma no puede describirlos». ¿Qué hechos podían ser tan atroces que un santo no quiso ponerlos por escrito? Los rumores mencionaban abusos,
torturas sexuales, rituales paganos en las criptas vaticanas a medianoche. Se decía que aquel papa no creía en Dios, que se burlaba de Cristo, que usaba la cruz como instrumento de dominación y no como símbolo de redención. Pero lo más inquietante es esto. Benedicto IX no gobernó apenas un breve tiempo. Gobernó más de una década. 3 veces fue papa, 3 veces expulsado, 3 veces regresó cubriendo el trono con su sombra maldita. ¿Cómo pudo un hombre así aferrarse al poder tanto tiempo? La respuesta es simple y aterradora. Nadie era capaz de detenerlo. Su linaje dominaba Roma con puño de hierro. Sus soldados vigilaban, sus espías escuchaban, y quien pronunciaba una acusación desaparecía sin rastro. Existen cartas escondidas en archivos monásticos olvidados que narran cómo los opositores de Benedicto IX aparecían flotando en el Tíber sin lengua, cómo sacerdotes que denunciaban sus acciones amanecían colgados en los muros del Vaticano, cómo incluso cardenales temblaban al oír su nombre. Pero si crees que ya escuchaste lo peor, prepárate, porque lo que Benedicto Neville hizo en el año 1045 es tan escandaloso, tan absurdo, que la Iglesia aún rehúsa hablar de ello. Benedicto Neville vendió el papado. Sí, leíste bien. Vendió el trono de San Pedro como si fuera un bien cualquiera. Lo puso en subasta pública, tratándolo como un objeto, una propiedad, una simple mercancía. El motivo: quería casarse, abandonar Roma junto a su amante y vivir lejos, rodeado de lujo, sin la mirada acusadora del mundo. Entonces negoció con su padrino, un sacerdote llamado Juan Graciano, y le cedió el papado a cambio de una fortuna equivalente a toneladas de oro. Juan Graciano pasó a ser el Papa Gregorio VI y Benedicto IX se desvaneció por un tiempo. Porque esta historia no termina con su partida. Si te preguntas cómo pudo suceder algo así, si sientes que necesitas más respuestas, quédate, porque esto apenas comienza. Y si valoras estas historias que casi nadie quiere narrar, piensa en seguir escuchando, porque hay secretos que merecen salir a la luz, y juntos podremos desenterrarlos. Benedicto IX se marchó de Roma en el año 1045, pero su sombra no se apagó. El nuevo papa, Gregorio VI, intentó restaurar la imagen rota del Vaticano, aunque ya era demasiado tarde. La noticia de que el papado había sido comprado y vendido como ganado se extendió por Europa como fuego entre hierba seca. La fe temblaba, la cristiandad estaba en crisis, y los reyes miraban hacia Roma con desprecio y náusea. Pero entonces algo inesperado sucedió. El emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique III, cansado del desorden, intervino. Convocó un concilio en la ciudad alemana de Sutri, en diciembre del 1046. Allí, frente a cardenales, obispos y nobles, declaró inválidos a 3 papas que reinaban al mismo tiempo: Gregorio VI, que había comprado la tiara, Silvestre III, un antipapa puesto por otra facción, y Benedicto IX, el mismo que vendió su cargo y su alma. 3 pontífices destituidos en un solo día. Un hecho sin precedente en la historia de la Iglesia. Y aún así, Benedicto IX no aceptó la derrota. Regresó. Por tercera vez, recuperó el trono papal en 1047, usando mercenarios, oro y violencia. Apenas gobernó 8 meses, pero fueron 8 meses de miedo desbordado. Los relatos mencionan ejecuciones públicas, incendios provocados y un Vaticano convertido en fortaleza militar, hasta que finalmente en 1048 fue expulsado de verdad. Huyó hacia el sur de Italia, viviendo como forajido, escondiéndose en monasterios lejanos, perseguido por la justicia eclesiástica y el odio del pueblo. Algunos afirman que murió en la abadía de Grottaferrata, entre 1055 y 1056. Otros aseguran que lo mataron sicarios enviados por Roma. Y hay quienes creen que jamás murió.
que su espíritu maldito camina aún entre los pasillos oscuros de los archivos prohibidos, susurrando verdades que nadie desea oír. Pero aquí llega el misterio mayor. ¿Qué sucedió con los documentos que prueban todo esto? Los archivos secretos del Vaticano guardan 80 kilómetros de estanterías, 600 años de papeles sellados, pergaminos sin tocar, cartas que ningún papa ha querido leer, y en algún lugar, entre millones de hojas, reposan los registros completos de Benedicto IX. Pero continúan sellados, bloqueados por órdenes papales que impiden su consulta por siglos. La razón, la verdad completa sobre Benedicto IX, parece ser aún más oscura que todo lo relatado. Lo que sabemos proviene de crónicas externas, de monjes que escribieron lejos del alcance del Vaticano. Pero los documentos internos, las confesiones del propio Benedicto, las cartas de cardenales cómplices, los informes secretos, eso sigue oculto. Muchos historiadores han pedido acceso durante décadas. Siempre han sido rechazados. Algunos teólogos intentaron probar que Benedicto fue calumniado, que sus enemigos exageraron sus crímenes, pero ni siquiera ellos pudieron consultar los archivos originales. Y eso es lo más inquietante. Si no hubiera nada que esconder, ¿por qué conservar los papeles cerrados después de 1000 años? ¿Qué contienen esos pergaminos que Roma teme tanto? Algunos investigadores filtraron fragmentos incompletos, cartas rotas, testimonios aislados, y lo que describen eriza la piel. Hablan de rituales nocturnos en las catacumbas, sacrificios de animales en capillas, pactos con brujas, hechiceros, y de un papa no solo corrupto, sino practicante activo de magia oscura. Suena a mito, ¿verdad? Pero no se trata de rumores de taberna. Son escritos firmados por testigos directos, guardados bajo llave durante siglos, sin que la Iglesia los haya negado jamás. Solo eligió callar. Si estás aquí es porque sientes, igual que yo, la urgencia de conocer la verdad. Y te aseguro que lo que sigue será aún más impactante. Así que no te vayas. Estamos a punto de cruzar la línea entre historia y lo prohibido. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar, aunque todos la pensamos. ¿Fue Benedicto IX realmente un hombre? ¿O como insinúan algunos manuscritos medievales, era algo distinto? Los cronistas usaban palabras que hoy nos parecen supersticiones. Poseído, endemoniado, hijo del mal. Así lo describían. Pero debemos recordar que quienes usaban esas palabras eran hombres de fe profunda, teólogos, monjes, incluso santos. No las pronunciaban sin peso. San Pedro Damián, más tarde canonizado, escribió que Benedicto IX era una abominación frente a los ojos de Dios, un monstruo cuya sola existencia contaminaba la tierra. Y no fue el único. El cardenal Baronio, historiador oficial del Vaticano en el siglo XVI, afirmó en sus anales eclesiásticos que Benedicto IX era un demonio del infierno disfrazado de ser humano. ¿Retórica exagerada? Es posible. Pero si lo fuera, ¿por qué la Iglesia actual continúa evitando mencionarlo? ¿Por qué su nombre se ha borrado casi por completo de los registros formales? ¿Por qué en algunas publicaciones oficiales aparece con un asterisco, como si fuera un error histórico incómodo de justificar? La explicación es simple y a la vez aterradora. Benedicto IX representa la evidencia viviente de que el trono de San Pedro puede caer en manos del mal absoluto. Y para la Iglesia Católica, esa idea es insostenible desde un punto de vista doctrinal. Si un papa puede ser totalmente corrupto, si puede usar su poder para destruir en lugar de guiar, si puede vender la silla de Pedro como quien intercambia ganado, entonces, ¿dónde queda la protección divina? ¿Dónde permanece la infalibilidad? ¿Dónde está la promesa de que las puertas del infierno nunca vencerán a la Iglesia?
Benedicto IX es la grieta en el mármol perfecto del Vaticano, la mancha imborrable, el pecado que la institución prefiere enterrar. Pero olvidar no es lo mismo que desaparecer, y los archivos sellados aún guardan memoria. En 2020, el Papa Francisco hizo algo histórico. Autorizó la apertura parcial de los archivos secretos relacionados con Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Fue un evento global. Historiadores viajaron desde todos los continentes con la esperanza de ver documentos mantenidos bajo llave durante décadas. Sin embargo, hubo una sección que permaneció cerrada, una bóveda interna dentro de otra bóveda, un archivo dentro del archivo. Los documentos del período llamado Saeculum Obscurum, el siglo oscuro, entre 900 y 1050, la era de Benedicto IX. Cuando la prensa preguntó por qué ese bloque seguía inaccesible, la respuesta oficial fue breve y helada. No es el momento adecuado. ¿1000 años después aún no es el momento? ¿Qué puede justificar siglos de silencio? Quienes podrían sentirse ofendidos ya murieron hace siglos. Entonces, ¿qué permanece oculto? Un investigador italiano, cuyo nombre no puedo revelar por razones legales, logró ver fugazmente un índice parcial de ese material en 2003. No pudo leer los documentos, solo los títulos, y eso bastó para conmocionarlo. Uno se llamaba Confesión Final de Benedicto IX ante el abad de Grottaferrata. Otro decía testimonios de cardenales sobre los actos nocturnos en la basílica. Y un tercero resultaba aún más perturbador. Investigación papal sobre acusaciones de herejía, brujería y pacto demoníaco. El investigador solicitó acceso formal. Fue negado. Apeló. Lo ignoraron. Y cuando intentó revelar lo que había visto, recibió una carta del Vaticano advirtiendo que cualquier divulgación no autorizada implicaría consecuencias legales severas. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar acceder. El miedo superó a la curiosidad. Pero el miedo también confirma la existencia de algo. Si no hubiera nada excepcional, ¿para qué tanto secreto? ¿Por qué tanta vigilancia? ¿Por qué tanto silencio? Resulta inquietante pensar que existe una verdad tan peligrosa que debe permanecer enterrada por siempre, porque eso implica que alguien decidió que tú y yo no debemos conocerla, que la humanidad no está preparada para ciertas revelaciones, que hay conocimiento destinado a morir en la sombra. Benedicto IX murió hace casi 1000 años. Sus crímenes, por atroces que fueran, ya no pueden dañar cuerpos ni ciudades. Sus víctimas, si realmente existieron, han descansado en paz durante siglos. Entonces surge la pregunta: ¿por qué la Iglesia continúa protegiendo este secreto? Una teoría plantea que los documentos ocultos contienen confesiones capaces de derrumbar teológicamente la autoridad papal, que Benedicto IX, en sus últimos días, admitió haber usado el papado con plena intención para destruir la fe y burlarse de Dios, para demostrar que el mal puede ocupar el trono más santo del mundo sin que el cielo lo impida. Si esa confesión existe, escrita con la propia mano de un pontífice, la Iglesia se enfrenta a un dilema imposible de resolver, porque implicaría que Dios permitió que su Iglesia fuera profanada desde el corazón mismo, una idea devastadora para millones de creyentes. Otra teoría, más oscura aún, afirma que Benedicto IX no actuó en solitario, que detrás de él operaba una red de obispos, cardenales y nobles que compartían sus prácticas y ambiciones, que el Vaticano del siglo XI no fue solo corrupto, sino una estructura criminal disfrazada de iglesia, y que muchas familias implicadas en aquellos crímenes todavía tienen descendientes poderosos, descendientes que harían todo para impedir que esa verdad salga a la superficie.
Suena a conspiración, lo sé, pero dentro del Vaticano las conspiraciones no son suposiciones. Son archivos, son registros, son verdades esperando su momento. Y Benedicto ni bebé, el Papa cuyo nombre fue prohibido, es la llave que podría abrir todas las puertas. Entonces, ¿qué hacemos con este relato? ¿Lo dejamos perder, como desea la Iglesia? ¿Lo ocultamos bajo el silencio y los siglos? ¿O lo recordamos, lo estudiamos y lo transmitimos para demostrar que incluso los tronos más sagrados pueden pertenecer a la oscuridad? Benedicto Nibe existió, reinó, destruyó, vendió su pontificado y murió sin remordimiento. Eso está registrado por la historia, pero lo que realmente hizo, lo que pensó, lo que confesó antes de morir, permanece aún guardado en los archivos sellados del Vaticano. Y quizá, solo quizá, sea mejor así, porque algunas verdades no liberan, algunos secretos no iluminan, y hay conocimiento que, una vez revelado, jamás puede ser borrado de la memoria. Sin embargo, una cosa queda clara. La historia de Benedicto Nome demuestra que el poder sin límites corrompe por completo, que la fe ciega puede volverse peligrosa, y que incluso las instituciones más sagradas están construidas por hombres, y los hombres, con poder, pueden hacer cualquier cosa. Si este relato te ha sacudido, si sientes que aún queda mucho más que descubrir, te invito a seguir explorando conmigo, porque todavía hay cientos de secretos esperando en la penumbra, historias que nadie se atreve a contar, verdades que pocos quieren enfrentar, y juntos las encontraremos todas, porque el pasado no está muerto, apenas duerme, susurra desde los archivos sellados, esperando a alguien con el valor de escuchar. Y ese alguien eres tú.